Listo mi intervención, pero mientras se haga el ajuste de la tecnología, vamos a referirnos a un tema constitucional. En el tradicionalismo histórico del Ecuador, iniciamos nosotros como república en 1830, a través de la convocatoria Asamblea Constituyente que se dio en Riobamba el 5 de junio de ese año, y nace el Estado ecuatoriano. Esa secuencia constitucionalista ecuatoriana un poco irregular por las situaciones que generan comportamiento político, económico y en varios años religioso y otros tipos de intereses, el Ecuador fue desarrollando la promulgación de varias constituciones. Y siempre se hablaba que esta sí iba a ser la constitución que deseamos. Tanto que se dijo que la constitución de 1945, y que así se reconoce por parte de varios especialistas en la materia, que esa constitución era la mejor. Pero en la praxis y en la realidad fue diferente, porque al año siguiente, en el 46, ya se dejó sin efecto la del 45. Entonces, no debemos de sorprendernos mucho esta secuencia un poco inestable de nuestra Constitución. Y así llegamos a la Constitución del 67, del 78, la del 98, y ahora la Constitución actual aprobada mediante referéndum, es decir, la participación política y la participación de los derechos de los ciudadanos reconocidos en el artículo 61 de la actual Constitución. Se convocó al referéndum para que se apruebe o no esta nueva Constitución. Esta Constitución, para lo personal, es una recopilación, no es una Constitución diferente. Por más que se dijo con entusiasmo posiblemente que esta Constitución estaba escrita en piedra, que era de esas constituciones, como los romanos decían, la Constitución Petra, para 200 años, y no es así, porque a los pocos meses en que se puso en vigencia, ya varios sectores y del mismo gobierno planteaban reformas necesarias, de utilidad, porque habían vacíos e imperfecciones en la actual Constitución. Lógicamente que esta Constitución nace con un esquema diferente de la conceptualización doctrinaria del Estado. Antes de la actual Constitución siempre se habló del Estado liberal, del Estado social y principal y fundamentalmente del Estado constitucional de derecho. Es decir, las constituciones decimonónicas que se promulgaron por el año y siglo XIX, tenían esa concepción del Estado. El Estado estaba supeditado a la ley. Ese era el Estado legalista. La ley por encima del Estado. El gran cambio paradigmático que se reconoce mundialmente de esta Constitución del Ecuador es que el ser humano está por encima del Estado, porque es el Estado, como deber principal, le otorga reconocimientos de satisfacción y de goce de derechos al ser humano, porque la matriz principal de la concepción ideológica de nuestra Constitución, que consta en el preámbulo, establece el régimen de buen vivir a partir del artículo 14. Y luego establece los derechos centrales, el núcleo central de los derechos: derechos de participación, derechos de protección y los derechos de libertad. Y luego los otros derechos. Es decir, la Constitución ecuatoriana tiene un amplio catálogo de derechos comprendidos desde el artículo 10 hasta el artículo 82. Este artículo 82 es fundamental en democracia,
en la estabilidad política y en la seguridad en todo orden, porque el artículo 82 refiere justamente a la seguridad política. Esa es la forma diseñada en la Constitución ecuatoriana, tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática. Los derechos ampliados y reconocidos para diferentes sectores de la sociedad. Y uno de los impactos de análisis que mundialmente se refiere es cuando preguntan, Ecuador, ¿cómo así? Es la Constitución verde, porque reconoce derechos de la naturaleza, artículo 71 de la Constitución. Eso es algo de análisis por parte de otros estudiosos del derecho, cómo así operan los derechos de la naturaleza. Pasamos de un cambio antropocéntrico, cuando el Estado reconoció derechos para el hombre, derechos de gozar de un ambiente sano, libre de contaminación. Ese fue el paradigma antropocéntrico. Pero en la actual Constitución entramos al paradigma ya biocéntrico, es decir, que se crean derechos propios a la naturaleza, para la naturaleza. Alguien me decía algún día, ¿y cómo se ejercen los derechos de la naturaleza? Y le decía, en el artículo 10 de la Constitución de la República, establece que somos titulares de los derechos garantizados y establecidos en la Constitución, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Todos nosotros tenemos esos derechos reconocidos y garantizados, protegidos en la Constitución. Y podemos ejercer la protección de los derechos de la naturaleza accediendo a la tutela judicial, que siempre será bajo las tres características de la tutela judicial: efectiva, imparcial y expedita. No es un árbol, va donde un juez y le va a decir, señor juez, me han cortado una rama. No. Todos nosotros, las nacionalidades, las comunidades, los pueblos, podemos plantear una reclamación que se llaman las garantías jurisdiccionales. Así como nosotros, cuando se nos afecta un derecho, o cuando hay la vulneración, o cuando se presume que un hecho puede causar la afectación de un derecho, ¿qué es el procedimiento que tenemos que aplicar? Judicializar nuestra reclamación, porque los derechos están constitucionalizados. Y bajo este esquema, los derechos están en la Constitución. Muchos de ellos suenan bonitos al oído, pero en la práctica hay que desarrollarlos. Sería insuficiente que solo conste en la Constitución los derechos. ¿Cuál es la norma que establece la sustanciación y la procedibilidad para hacer efectivos esos derechos? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esa es la ley específica en la materia que norma los procedimientos para acceder no solo a la tutela judicial, sino a hacer uso jurídico de cada una de las garantías jurisdiccionales. Y estas están comprendidas en dos grupos. El grupo ordinario, es decir, el grupo de las garantías jurisdiccionales de carácter ordinario, donde están la acción de protección, la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas corpus y la acción de habeas data. ¿Y por qué son ordinarias? Y las otras, ¿por qué son extraordinarias? Porque las extraordinarias son la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. ¿Cuál es la diferencia conceptual? ¿Por qué se define en la doctrina unas ordinarias y las otras extraordinarias? Las ordinarias son
también con una subdivisión, que son las específicas y las generales. Si nosotros hablamos de las ordinarias específicas, tenemos que ubicar a la acción de acceso a la información pública, a la acción de habeas corpus y la acción de habeas data. ¿Por qué razón? Porque de manera específica se aplica y se reclama un derecho, un solo derecho que consta en la Constitución. Cuando una persona se encuentra arbitraria e ilegalmente detenida, ¿cuál es el camino vial? Plantear una garantía jurisdiccional de habeas corpus para reclamar un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El de libertad. Y el juez constitucional está obligado por la Constitución y la ley a aplicar los principios de celeridad, inmediatez, la oralidad. Todas las garantías jurisdiccionales que estamos señalando como específicas tienen la búsqueda de la efectividad de un derecho que reclama. A diferencia de la acción de protección, que es genérica, porque para esa acción de protección se puede utilizar cualquiera de los otros derechos que constan en la Constitución. Ahora, ¿por qué hay garantías jurisdiccionales de carácter extraordinario? Ya sabemos que ahí está la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que por jurisdicción y competencia, las ordinarias se presentan ante el juez donde se producen los hechos o donde surgen los efectos, o se causan los efectos. Esas son las las garantías jurisdiccionales de carácter ordinarias, generales y específicas. Pero cuando hablamos de garantías jurisdiccionales extraordinarias, reitero, la acción extraordinaria de protección, la acción de incumplimiento y la acción por incumplimiento. El órgano competente para ello es la Corte Constitucional, que de acuerdo al artículo 429 de la Constitución es el órgano competente para el control de la justicia constitucional, para la administración de la misma, y es el único órgano con competencia para interpretar la Constitución, independiente que la Constitución le reconoce en el artículo 436 y 438 otras atribuciones y facultades a la Corte Constitucional. ¿Por qué se denominan extraordinarias entonces? Ya sabemos porque se presentan directamente en la Corte Constitucional, pero a diferencia de las otras dos garantías de este nivel, para presentar una garantía extraordinaria de protección tiene que haber una garantía de carácter ordinario. Ejemplo, una acción de protección, porque todas estas garantías son de doble instancia. Una vez que transcurren 20 días desde la sentencia que notificó la Corte Provincial, ahí opera en ese instante el derecho de la persona que se cree que en la sentencia no se aplicó el debido proceso, no se aplicaron las normas específicas, no se reconoció un derecho, porque todos los jueces son garantistas, y eso vamos a definirlo en un momento más. La acción extraordinaria justamente es para revisar una sentencia o no, es para saber si esa sentencia cumplió con los principios de legalidad, de legitimidad, si se observó el debido proceso de las garantías básicas. Lógicamente que de acuerdo al artículo 440 de la Constitución, las decisiones judiciales de la Corte Constitucional tienen dos características. Son definitivas e inapelables, es decir, ya no hay dónde ir dentro de la justicia del Ecuador, pero sí se puede acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana en Washington y la Corte Penal de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.
Pero la acción por incumplimiento, que sí está señalada en la Constitución y en la ley, es para presentar una acción de esta naturaleza en la Corte Constitucional a efecto que se pueda revisar o se pueda mandar al cumplimiento de esa sentencia de un juez de justicia ordinaria o una resolución o sentencia de un organismo de protección internacional de derechos humanos. Pero no es que la persona que se crea afectada por falta de cumplimiento de quien debe de cumplirlo va inmediatamente y se presenta ante el juez. No, tiene que haber un reclamo previo. Esto es, que si la sentencia dispone que una institución pública, por ejemplo, autoridad portuaria, tiene que cumplir una sentencia, la persona reclamante, que se llama accionante, debe de cumplir con el reclamo previo. Pedirle al gerente de esa empresa pública que cumpla la sentencia dictada por un juez X. Y de ahí tiene que esperar 40 días. Si en los 40 días no contesta, o es insuficiente la contestación, recién se configura el derecho para ir a la Corte Constitucional y presentar la acción por incumplimiento de sentencia. Ahora bien, la acción de incumplimiento, esto ustedes no lo van a encontrar en la Constitución, ni tampoco está constante en la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, no está específicamente. ¿De dónde nace la acción de incumplimiento? De un precedente jurisprudencial que dictó la Corte Constitucional en el caso que se denominó Lácteo, que se produjo en Guayaquil, una reclamación de unas empresas con otras, entre socios. Y por esa razón, al encontrarse la Corte Constitucional dentro de sus facultades para dictar precedentes jurisprudenciales, ese precedente se lo eleva a rango de garantía jurisdiccional. Y desde ese momento en el Ecuador tenemos la acción de incumplimiento. Pero ¿cuál es el propósito doctrinario de aplicabilidad a la acción de incumplimiento? Es de las sentencias constitucionales, de las sentencias que dicta la Corte y no se cumplen. Esas son las famosas definiciones en que nosotros tenemos que estar muy claros. Bien, en la práctica, señores, todos los jueces de justicia ordinaria, penal, civil, laboral, tránsito, de niñez, se convierten en jueces constitucionales. Cuando por sorteo les llega a su judicatura una demanda constitucional, en el caso ordinario. ¿Por qué razón? Porque bajo el esquema de la viabilización de los derechos, del garantismo constitucional, ese juez de justicia ordinaria tiene que apartarse del despacho de sus causas específicas y darle la prioridad, porque así dispone la Constitución y la ley. Ese juez tiene que 24 horas calificar y resolver si la admite o la inadmite. Si es que esa demanda no reúne los 8 requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la materia. Y lógicamente, el juez tiene que darle toda la atención. Y ese juez, que es un ser humano, también atosigado en su trabajo, o muchos juzgados que están abarrotados y casi al colapso de tantas demandas constitucionales, porque muchas veces, señores, se mal usa ciertas garantías jurisdiccionales. Si no me dan una línea telefónica, acción de protección. Que me han incumplido un contrato de inquilinato, acción de protección. No, señores. Cada derecho tiene su vía pertinente y expedita. Por eso el abogado tiene que analizar
qué derecho está vulnerado, así como los jueces tienen que identificar qué derecho está vulnerado y luego disponer la reparación integral. Porque esas son las dos condiciones constitucionales de un juez cuando atiende una de estas garantías. Ese juez tiene que convocar de inmediato, señores, a una audiencia pública, que es la parte medular y central de una garantía jurisdiccional. El juez, al convocar a las partes, no se va a hablar por parte de ninguno del accionante o accionado el tiempo que cree que debe de hablar. Todo está dentro del marco de lo que se denomina la limitación del derecho. Es decir, el tiempo, así como la modulación de las sentencias en tiempo y espacio, acá opera una restricción del tiempo. Por eso los abogados tienen que ir bien preparados a una audiencia pública, porque es ahí donde se gana o se pierde la defensa de los derechos que patrocina tanto el accionado como el accionante. El juez, al convocar a la audiencia pública, el abogado tiene que llevar sus elementos probatorios suficientes para llevar al juez también a una decisión concreta para su mejor resolver, como se llama. Justamente en esta audiencia pública se habla dos veces. La primera parte se habla por 20 minutos, tanto accionante como accionado. Y luego, para la réplica y contrarréplica, se habla 10 minutos. Si existen terceros interesados en el proceso y en el resultado del mismo, que se llaman amicus curiae, el juez los puede escuchar por 10 minutos. Y del resultado del pronunciamiento judicial, ellos también pueden ser beneficiados directa e indirectamente. El juez, señores, en esa audiencia puede dictar la sentencia verbalmente y luego la notificará por secretaría. ¿Qué es lo que opera aquí? Una justicia bajo el principio de oralidad, de celeridad, para la búsqueda de la eficacia y eficiencia en el menor tiempo posible del reconocimiento de un derecho vulnerado. Lógicamente que si el juez no está muy seguro y necesita el apoyo de pruebas valorativas o de peritos, puede pedir que las partes presenten, pero máximo en 8 días para que las presenten y ahí sí resolver. Si no, en la mayoría de los casos, los jueces dictan su sentencia verbal en la misma audiencia y se terminó esa primera etapa, esa instancia. Luego, como son procesos constitucionales que tienen doble instancia, se puede apelar a la Corte Provincial. Ahí sí, esa sentencia ya no puede ser apelable y regresa el proceso al juez acuo, donde tendrá que cumplirse la sentencia, si es que así lo dispone el superior. Hasta ahí terminó. Luego es que aparecen ya la acción extraordinaria de protección o las dos otras acciones por incumplimiento o de incumplimiento. Pero necesariamente, señores, la Constitución del Ecuador, al crearse también una herramienta en la búsqueda de la eficacia, eficiencia de los derechos y más que todo de la protección de los mismos cuando se sientan amenazados para cesarlos o dejarlos sin efectos, se han creado las medidas cautelares constitucionales que constan en el artículo 87 de la Constitución. Es decir, se pueden presentar en conjunto con una garantía jurisdiccional o autónoma. ¿Por qué razón? Porque también se las conoce y se las considera como rango constitucional. Sin necesidad de acompañarla, por ejemplo, en la acción de protección, se puede presentar en forma directa, que se llama autónoma, una demanda de medida cautelar constitucional.
que se fundamenta bajo dos esquemas, como la doctrina latina lo menciona: el fumus bonis juris, es decir, el buen derecho. Siendo un buen derecho porque está garantizado en la Constitución. Siendo un buen derecho existe el debido proceso y las garantías básicas del mismo. Y los principios generales en que se fundamenta la protección de los derechos. Y luego, la otra expresión, periculum in mora. ¿Qué significa esto? Que ese derecho está en peligro, por la tardanza, por la demora, porque no existe la inmediatez aplicada adecuadamente en la práctica. Y el juez, al momento que recibe esa demanda constitucional de medidas constitucionales, la califica para admitirla o negarla, o disponer la medida cautelar para paralizar ese hecho que puede estar afectando un derecho o la vulneración de ese derecho. En esas condiciones, en el Ecuador se abrió un espacio del garantismo constitucional y hay que trabajar todos los días. Las universidades, los foros de abogados, los gremios de abogados tienen que trabajar bastante y todos juntos para la cultura constitucional, que es el nuevo desafío de estos tiempos, más aún cuando ya se habla, y lo reconocemos nosotros en la Constitución, de los sistemas de control constitucional, porque la Constitución es la que norma y limita el abuso del poder, y tenemos nosotros los sistemas de control constitucional, el control abstracto, el control difuso, el control concentrado y el control de convencionalidad. Lógicamente, en estos nuevos cambios paradigmáticos tenemos que avanzar desarrollando, porque aparecen nuevos derechos. Las sociedades avanzan permanentemente y el derecho tiene que irlo regularizando. Así como hablamos del pluralismo jurídico, del modismo jurídico, del dualismo jurídico, de la justicia transicional, de la justicia transfronteriza, son los nuevos desafíos que nos incorpora el neoconstitucionalismo. Quiero agradecerles esta deferencia, haber conversado este tema con